Hola, 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 muy buenas a todos y a todas. Bueno, este vídeo es un poquito más largo de lo normal, va a ser un poquito más largo de lo normal, porque quiero entrar un poquito más en profundidad para hablar de un tema que es muy recurrente y en el que mucha de la gente, por la que mucha de la gente viene a terapia, ¿no? Que es el duelo. Un duelo es una pérdida, algo que acaba, algo que perdemos. ¿Vale? Ya sea lo que sea, ¿sí? Lo tenemos como muy relacionado con la muerte y es lo normal, porque el duelo más clásico es la muerte. Muere alguien y pues tenemos que pasar el duelo, ¿sí? Pero puede ser un fin de ciclo, puede ser que se acabe un trabajo, puede ser una amistad, que se rompa una amistad, o puede ser cualquier asunto donde tú sientas una pérdida. Y ahí es donde aparece el duelo. ¿Con qué función? Porque esto también es interesante entenderlo. ¿Cuál es la función del duelo? El duelo te permite y te da un espacio para adaptarte al cambio. Y por eso es la tristeza que está dentro del duelo. ¿Vale? El duelo tiene 5 fases, creo que ya lo expliqué en algún otro vídeo, pero lo puedo explicar ahora, ¿sí? Como digo, el duelo es un cambio, algo que perdemos, y nosotros no podemos seguir en nuestra vida igual que lo hacíamos antes porque algo ha cambiado. ¿Vale? Si es algo importante además, pues mucho más. El duelo va a ser mucho más duro, difícil, nos va a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptarnos a ese cambio y montar, o digamos, organizar nuestra vida en función a ese cambio. Muchas veces se trata solamente de llegar a aceptar que eso es así y que no va a volver. Y esto es una de las peleas típicas que hacen que no pasemos el duelo. Es realmente importante hacer un duelo bien hecho. Porque cualquier duelo que no se afronte adecuadamente y que no se viva al completo, va a estar siempre molestándonos y doliéndonos. En mayor o menor medida, depende en función de esto. Pero el tiempo no cura un duelo, no sana un duelo. Esto, tenerlo claro. No, el tiempo todo lo cura. No. Puedes ni siquiera olvidar, porque no vas a olvidar si nos referimos, cogemos como ejemplo un duelo clásico, se te muere una persona muy querida, ¿vale? Tú no vas a olvidar a esa persona, ¿sí? Eh, entonces, cada vez que la recuerdes, si el duelo no está bien hecho, eso va a doler. Y por eso me encuentro personas aquí en sesión que después de muchos años de ese duelo, todavía se emocionan, todavía se cargan en llanto, todavía tocan con tristeza cuando hablan un poquito más profundamente sobre ese tema. Entonces, eso significa que la herida está abierta, que todavía eso no está cerrado. Y no se va a cerrar si no te encargas y si no pasas la parte de depresión, de tristeza que tienes que pasar. Tenerlo muy claro. Podéis intentar huir todo lo que queréis del duelo, podéis intentar huir todo lo que queréis de la tristeza, que no lo vais a conseguir. Y si alguien dice, oye, pues sí, yo esto ya no me duele, y no lo has llorado, bueno, es muy probable que se te presente con otras situaciones de la vida, ¿vale? Entonces dices, hay que ver que bueno, no sé, me pasó esto con esta persona y me lo estoy tomando como si fuera, bueno, algo mucho peor, ¿no? Y muy probablemente tenga que ver con ese duelo no cerrado. Entonces, cuando alguien me viene en sesión, en terapia, diciéndome algo así, lo primero que le pregunto es, ¿y qué duelo tienes pendiente? ¿No? ¿De qué duelo todavía no te has encargado de cerrar? Y siempre hay un duelo por ahí presente. Siempre hay un duelo que, sí, se murió mi papá, se murió mi mamá, o se murió. Entonces, es tan fundamental vivir el duelo y además hacerlo bien desde primera hora que, y os voy a poner un ejemplo que para mí me impactó muchísimo, ¿no?
porque se me presenta una persona con la peor situación, creo yo, que nos podemos encontrar eh, cualquier papá o cualquier mamá, ¿no? Y es que se le falleció un hijo. Imaginaos, ¿no? Cuando me llega esta persona, yo, ¿cómo puedo ayudar a esta persona, no? Es como, ostras. Bueno, y ahí lo vi claro, ¿no? Me tengo que centrar en ayudarle en su duelo. Bueno, esta persona hizo un trabajo espectacular, espléndido, se encargó de su duelo y pudo vivir, porque hay determinados traumas que no se curan, que no pasan nunca, ¿no? Y este es uno de ellos, pero él pudo seguir viviendo en un tiempo récord. Y creedme cuando os digo que revisé, porque lo primero que se me venía es, está impostando, ¿no? O sea, no, esto no puede ser verdad, está tapándolo para que... No, 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 no. Era completamente honesto, que él había entendido y había hecho su duelo, había llorado todo lo que tenía que llorar y la aceptación llegó. Por supuesto, aquello era devastador, ¿no? Pero poco a poco pudo, pudo estar con esto presente sin que su vida se fuera detrás de aquel episodio. Entonces, fijaros lo importante, no solo de encargaros del duelo, sino de encargaros lo antes posible y de hacer el duelo bien hecho. Nos buscamos mil excusas para no encargarnos, ¿eh? Mil excusas. Por supuesto, lo que está de base es el miedo al sufrimiento, miedo al dolor. Me he encontrado también con mucha gente que, con miedo a olvidar, ¿no? Es que si no siento tristeza, voy a olvidar a esa persona. Bueno, esto es algo que quiero desmentir por completo, porque no olvidas, ¿sí? No olvidas. Y tú puedes recordar a esa persona sin que te produzca dolor, sin que contacte con la tristeza por la marcha, ¿sí? Y esto es lo importante del duelo. No podemos hacer nada, esto todo el mundo lo sabemos, no podemos hacer nada con respecto a que se haya marchado, pero sí en cómo nosotros nos lo tomamos. Entonces, nunca olvidamos a las personas queridas. Es más, ¿cómo te gustaría que te recordase? A ti, una vez que te vas, ¿cómo te gustaría que las personas que se queden aquí te recuerden? Que cada vez que se acuerden de ti, lloren, entren en contacto con la tristeza, con el profundo dolor, o que superen ese caso y te recuerden en aquellos momentos buenos, en aquellos momentos bonitos que vivieron contigo. Bueno, la respuesta es evidente, ¿no? Nadie queremos hacer sufrir a los demás, entonces, wow, no os quedéis ustedes enganchados ahí, es lo último que esa persona querría. Así que por ti, por esa persona, encárgate de tu duelo, vive y llora y adelante, ¿no? 5 son las fases que tiene el duelo. Hay algunos autores que hablan de 7, otros de 9, bueno, la puedes inventar más o menos, pero básicamente, si la resumimos, para que sea más fácil, son 5, ¿vale? Primero, la negación. Es la fase en la que todavía no nos creemos, ¿no?, que haya pasado, ¿no? Es como, hostia, no puedo creer que si ayer estaba hablando con esa persona como iba hoy, no voy a poder volver a hablar, ¿no? Hay como un shock ahí, ¿no? La negación. Después suele venir la ira. Y es que nos mosqueamos mucho con que eso haya pasado. Nos mosqueamos con la vida, buscamos cualquier persona, situación, cosa que podamos como culpar de todo lo que ha pasado. Y, 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 y ahí volcamos, ¿no? Nos cabreamos, ¿no? Esto no debería ser así, esto es injusto. Bueno, todas esas cosas que nos podemos repetir, pero que realmente no nos llevan a ningún lado más que, bueno, a poder sacar ese mosqueo, ¿no? La tercera es el autoconvencimiento, ¿sí? Y esta fase se trata en la que empiezo bueno, a darme razones para poder entender o a ir aceptando poco a poco que eso es así, que no va a cambiar y que bueno,
que me toca aceptar, ¿no? Entonces ahí surgen frases como, bueno, lo normal, es ley de vida, que no podemos hacer nada, no me queda otro remedio que aceptar, cosas así, ¿no? Nos decimos frases en las que poquito a poco, tampoco es que nos solucionen la vida, pero poquito a poco nos vamos como autoconvenciendo, ¿vale? La cuarta fase es importante, la más importante diría, es la tristeza, la depresión. Bueno, aquí toca llorar, llorar y llorar. Llorar lo que necesitemos. Hay personas que me dicen, si es que llevo llorando yo no sé el tiempo. Bueno, cada uno necesitará llorar más o menos, depende de la persona, de ese duelo de lo que, a que se refiera. Entonces, no hay tiempo estándar, no hay tiempo límite, simplemente se trata de llorar, porque tienes que entrar en contacto con la tristeza más profunda, con tu dolor más profundo y dejarlo salir, expresarlo. Y la manera de expresar la tristeza suele ser las lágrimas. A lo mejor no son lágrimas y es un llanto seco, pero estar en contacto y permitir ese dolor tan desgarrador que produce la pérdida. ¿Vale? Ojo y mucho cuidado aquí, ¿eh? Porque no es lo mismo pensar acerca de la tristeza, del dolor, que sentir el dolor, ¿vale? Todo el mundo hemos ido a algún tanatorio o algún velatorio en el que hemos visto a una persona, ¡ay, qué pena me da! ¿Por qué ya ha ido? ¿Por qué me has dejado? Bueno, esto no digo que esa persona no esté triste, ¿eh? Entenderme bien, pero ahí está expresando desde el pensamiento sobre la tristeza, ¿vale? La tristeza de verdad tiene más que ver con la intimidad, con la soledad, con, con ese dolor, eh, pues esto, ¿no? Desgarrador, ese dolor que realmente te pilla y es como, y donde no quieres compartir, donde... Así que yo siempre invito a que lo hagáis solos, en intimidad, y sin tener que dar explicaciones. Si tenéis que dar explicaciones, ya estáis metiendo ahí mucha cabeza, mucha mente, y ahí ya es como también querer de alguna manera o llamar la atención bueno, o que te vengan a atender o lo que sea, ¿no? Nada, la tristeza en soledad. Cuando sientes la tristeza de verdad, bueno, ese dolor ahí no dura tanto. Cuando pensamos sí puede estar durando mucho, ¿vale? Así que, y solo cuando hemos llorado todo lo que teníamos que llorar, pasamos a la quinta fase, que es la aceptación. Una pregunta típica que me hacen es, ¿y cuándo sé que he llegado a la aceptación? Es fácil. Cuando eres capaz de hablar y recordar a esa persona, seguimos en el ejemplo del duelo de la muerte, cuando eres capaz de recordar o hablar de esa persona sin que la tristeza te invada, ahí significa ya has llorado todo, ya has aceptado que se fue. ¿Qué no te gusta? Esto es evidente, ¿vale? Esto no es necesario ni siquiera, pero no te refugies ahí. Claro que no te gusta, a nadie le gusta lo que se le muere un ser querido. Pero ya hay como esa aceptación, como esa, bueno, esa caída de brazos, es decir, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada aquí, ¿no? Y si no puedo hacer nada, lo único que me queda es aceptar. Entonces empiezan a aparecer más esos recuerdos más positivos, más bonitos, mejores recuerdos sobre esa persona, ¿no? Si te quedas, si quiero explicar que las fases no tienen que ir pasando una a otra, ¿no? Que puedes estar de la 3 pasar a la 1, a la 2 volver ahí a la 1, de la 1 a la 3, de la 3, en fin, que puedes mezclar, ¿sí? Incluso con la 4, eso sí, la quinta no llega, a no ser que llegue, ¿no? Que llore, ¿no? Que pase todas las otras 4 etapas, las cierres, ¿no? Entonces no es decir, oye, estoy en esta fase. No es como si os uno y paso a la otra, sino que puedo ir mezclando. De buena está con el llanto y entro en ira, y es que me he ido a la fase 2 y ahí como para sacarme de la tristeza me voy a la ira, ¿no? Bueno,
dejaros caer en el llanto, dejaros caer en la tristeza, dejaros sentir el dolor, hacerle espacio al dolor, porque es lo que ese evento ha traído, ¿vale? Es la única manera, es la única manera de pasar el duelo. Y yo ahí tengo una experiencia bien, bueno, que marcó mucho mi vida, ¿no? Como ya sabéis, la mayoría, y el que no, pues perdí un pie. Esto es un duelo, en toda regla. Y un duelo además nada esperado, porque, no sé, yo nunca pensé que despedirme de una parte de mi cuerpo, ¿no? Sí había pensado en la muerte, pero no en una muerte física parcial. Y, y me pegué tiempo ahí luchando contra eso, ¿eh? Peleando, impostando, creyendo ahí que no pasaba nada, que estaba bien, que bueno, que no había problema, que yo podía, eh, y no era el camino, o sea, nunca o sea, no me quedaba en paz, no me quedaba tranquilo, hasta que permití todas y cada una de las lágrimas que tuve que soltar para despedir mi pie. Porque al fin y al cabo, eso es de lo que se trata, de hacer una despedida, ¿vale? Se trata de decirle adiós de una manera definitiva a aquello que se fue, o a aquella persona que se fue, ¿sí? Bueno, creo que he hecho una explicación bastante completita de qué podéis hacer, de cómo no engancharos, ¿sí? Porque de verdad creerme que aunque son necesarias las fases, eh, ninguna es la solución. Es decir, esto de la injusticia, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común. Es injusto que me trate así, es injusto que esto se haya roto, es injusto que esto se haya... Bueno, lo de la injusticia es un tema a hablar aparte, pero da igual, es como es. Y esto no queda más que aceptarlo. O sea, ha pasado lo que ha pasado. Y ya no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes evitar. Como siempre os digo, andar por la vida sufriendo es una actitud gratuita. No tenemos por qué vivir sufriendo. El sufrimiento llega por intentar evitar esa tristeza y ese dolor. No lo evites. Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. No creas que pedir ayuda es como algo negativo, todo lo contrario. ¿Vale? Si no sabes hacerlo porque te implica tanto emocionalmente que te cuesta, ¿vale? Ve a alguien que te sepa orientar, que te sepa desactivar en tu manera de escabullirte, y afróntalo. Cuanto antes lo afronte, antes el dolor va a pasar, antes la tristeza se va a acabar, y antes tú podrás seguir con tu vida con ese asunto aceptado, ¿vale? Déjate de inventar. No hay otra forma ni otros medios para tratar el tema del duelo. Así que si estás pasando por uno, déjatelo sentir. Si no sabes hacerlo, busca ayuda, pero no te quedes sufriendo. He visto personas con muchísimos años sufriendo un duelo, muchísimos años pasándolo mal por ese asunto, y en cada Navidad no la celebramos porque me acuerdo de él y lloro, o entro en tristeza, o por ningún cumpleaños, porque no es así como como queremos que nos recuerden. No es eso. Hazlo por ti, hazlo por esa persona, y hazlo. Bueno, chicos, por favor, seguidme en las redes sociales. Cualquier cosita que me queráis preguntar, me la podéis escribir, y cualquier duda, cualquier tema que queráis que trate, cualquier asunto del que quiera que habla, a vuestra disposición. Que tengáis un maravilloso día, y si estás en duelo, llora,
que es muy sano. Bye.